3 terribles historias de horror reales, lo escalofriante que todos temen y nadie osaría revelar. Valeria caminaba por aquellas calles desiertas, su corazón palpitante resonando entre los ecos de la noche. La oscuridad parecía más densa que nunca, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos siniestros. Detrás de cada esquina, los murmullos del barrio se convertían en susurros amenazantes que alimentaban su inquietud. No importaba cuán fuerte fuera, una sombra de terror la seguía, curvándose a su alrededor mientras ella sostenía con fuerza la mano de su pequeño, Diego. Todo estará bien, le decía, aunque sus propias palabras le sonaban vacías. Ambas figuras, madre e hijo, eran iluminadas por la tenue luz de la linterna que Valeria sostenía, su único resguardo ante la oscuridad que se adueñaba del barrio. Aquellas calles que antes eran hogar y comunidad parecían ahora un laberinto de angustia, intensificado por los rumores que llenaban el aire, desapariciones inexplicables. Valeria quería ignorar esas habladurías, pero la ansiedad comenzaba a ganar terreno en su mente. Mientras cruzaban un cruce polvoriento, se encontró con un grupo de hombres en la esquina. Sus miradas la congelaron, la sensación de ser observada desgarrándola por dentro. Sus rostros eran vagamente familiares, pero en la penumbra parecían monstruos escondidos tras la humanidad. Cuando el trueno resonó en la distancia, un escalofrío le recorrió la espalda. La noche parecía reírse de su temor. También pensó en don Enrique, ese anciano amable que siempre le sonreía cuando pasaba frente a su puerta. Era el único que se ofrecía a cuidar a Diego cuando ella trabajaba largas horas. Pero los rumores nunca se detuvieron. Algunos decían que él había estado presente en las desapariciones, como un espectador en un juego macabro. No puede ser, se repetía Valeria, aunque la duda empezaba a hacer eco. En ese momento un susurro acarició su oído, y su instinto le decía que algo no estaba bien. Miró a Diego, quien sonrió inocentemente, ajeno al terror que la envolvía. —¿Estamos cerca, mamá? —preguntó, y ella trató de sonreír, aunque su rostro mostró el miedo que trataba de ocultar. Mientras corrían, las calles parecían cerrarse a su alrededor. El aire se volvió pesado, cada paso resonando como un golpe. Una sombra empezó a deslizarse tras ellas. Valeria aceleró el paso. No había tiempo para dudar. Fue entonces cuando vio la casa de don Enrique apenas visible, como un faro en la tormenta que se avecinaba. La puerta estaba entreabierta, invitante, tentadora. Una voz, suave y seductora, la llamó desde el interior. Prometía refugio, seguridad en medio del caos. Pero algo dentro de ella gritaba que no debía entrar. La tormenta retumbaba más cerca, el viento ululando como un lamento. —Mamá, ¿podemos ir ahí? —preguntó Diego con los ojos grandes de curiosidad. Su inocencia la desgarraba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En ese instante un grito desgarrador resonó en la distancia, helando la sangre en las venas de Valeria. La desesperación subió como una llama, su cuerpo frenético la empujaba a decidir. Miró a la casa una vez más, a don Enrique, y la idea de buscar refugio se hizo tentadora. Pero a medida que avanzaban, las sombras que las rodeaban parecían cobrar vida. ¿Qué camino escogería? La tormenta estalló en un rugido de relámpagos, y la calle se llenó de sombras danzantes, susurrando secretos oscuros que nadie se atrevería a revelar. ¿Se atrevería a cruzar la puerta de aquel anciano? ¿Se confiaría en su instinto y enfrentaría la oscura noche? La tormenta estalló con una ferocidad aterradora, haciendo vibrar el suelo bajo los pies de Valeria. El sonido del trueno resonó como un eco de su propio corazón, un tambor que anunciaba la llegada del pánico. Miró hacia la casa de don Enrique, su resguardo en esta pesadilla, y sintió que algo en su interior estallaba en un torrente de dudas. Debemos entrar, pensó, aunque un escalofrío la sacudió. La puerta seguía entreabierta, como si la invitara a descubrir un secreto, como si la misma casa supiera lo que había afuera. Con un movimiento casi mecánico dio un paso hacia adelante, llevándose a Diego con ella. La voz dentro de la casa era un canto insistente,
un eco que prometía calma en la tormenta que rugía afuera. Mientras cruzaban el umbral, la puerta chirrió ominosamente como si protestara su llegada. En el interior, la oscuridad era apenas atravesada por la luz de unas pocas velas titilantes que iluminaban unos muebles cubiertos de polvo. En el rincón, un retrato de don Enrique sonreía, aunque su mirada parecía seguirles, penetrante y cargada de un significado escalofriante. ¿Dónde está don Enrique, mamá?, preguntó Diego, su voz pequeña desentonando en el silencio opresivo. Valeria sintió un escalofrío. No lo sé, cariño, pero aquí estaremos a salvo, intentó sonar calmada, pero su voz temblaba. Se sentía vigilada, como si las paredes estuvieran escuchando cada palabra. A medida que avanzaban, la casa parecía cerrarse sobre ellas. Maderas crujían, el aire se volvía denso, y cada sombra parecía moverse con vida propia. Cuando llegó al salón principal, tropezó con algo en el suelo. Distrayéndose por un instante, se agachó y se dio cuenta de que era un pequeño pelaje, pero no era como el de un gato o un perro. Un sudor frío le llenó la frente. ¿De qué criatura podía ser? Diego, ven aquí, dijo, alzando su voz con un toque de urgencia. Él la miró y a su inocencia le dio un brillo de valentía. Vamos a explorar, sugirió, levantando la mirada como si fuese un pequeño aventurero. Valeria sintió el pulso de su propio corazón resonar más rápido, miedos inundándola mientras seguían su camino hacia la parte trasera de la casa. Cuando se acercaron a la cocina, el aire se volvió aún más pesado. Un sabor agrio llenó sus bocas, y un olor a putrefacción la impactó, haciendo que retrocediera. Mamá, huele raro, dijo Diego, tapándose la nariz. Valeria miró a su alrededor, sintiendo que el horror crecía. Algo no estaba bien aquí. Y en ese instante un susurro suave, casi imperceptible, cayó sobre ellas. ¿Por qué han venido?, decía aquella voz, serpenteante, con un tono que parecía venir de todas partes. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna, giró sobre sí, pero no había nadie. Diego, horrorizado, miraba a las paredes, buscando el origen del murmullo. La tensión era palpable cuando una puerta de la alacena se entreabrió de golpe, produciendo un golpe sordo que resonó como un lamento desolador. Valeria y Diego dieron un paso atrás, sus corazones latiendo al unísono. ¿Qué o quién podía haber detrás de aquella alacena? La casa, que antes se sentía como un refugio, se había transformado en una trampa mortal. Volvemos a salir, mamá, dijo Diego, su voz temblando. Justo entonces otro grito electrificó el aire, un sonido desgarrador que provenía de la penumbra. Valeria sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Era don Enrique quien gritaba? ¿O había algo más en esa casa que acechaba en la oscuridad? Cuando Valeria tomó una respiración temblorosa y se preparó para lo que vendría, una sombra colosal se deslizó desde la alacena, una forma espectral que se manifestaba en el umbral de la luz. «No se vayan», clamó la figura con una voz que hacía eco entre las paredes frías. El miedo se apoderó de Valeria mientras miraba a Diego, quien, con ojos aterrorizados, preguntó: «¿Quién es?». Con un solo paso, la sombra se precipitó hacia ellas, y el mundo de Valeria se oscureció lentamente, dejándola sin saber si podría escapar de su oscura realidad. En su mente un grito estalló: ¿era la pesadilla una elección o un destino? ¿Podría haber aún esperanza?, se susurró a sí misma mientras las sombras se acercaban. La oscuridad engulló a Valeria y Diego con una voracidad feroz. La figura, una sombra desdibujada y espectral, se movía hacia ellos como si estuviera hecha de pesadillas. Los ojos de Diego se abrieron como platos, y Valeria sintió que el aire se le escapaba. «Mamá, no me dejes», gritó Diego aferrándose a su pierna con fuerza. Valeria estaba paralizada por el miedo, la adrenalina la atravesaba, y en un impulso casi instintivo, agarró la mano de su hijo, apretando los dedos con una desesperación animal. La sombra avanzaba, silenciosa pero implacable. Su presencia parecía absorber incluso la escasa luz que daba la vela más cercana. «No se vayan», repetía, la voz distorsionada resonando como un eco en un cañón. «Ustedes son mi única oportunidad». Valeria hizo un esfuerzo sobrehumano, apartando la vista de esa criatura que parecía surgir de la propia casa, de los alaridos y los lamentos que guardaba en su interior. «Diego, corre», exclamó tirando de su mano. Con los pies temblorosos comenzaron a retroceder, pero apenas habían dado un paso hacia atrás cuando la figura se detuvo y un aire helado golpeó sus rostros.
¿Te acuerdas de la historia que me contaste, mamá?, preguntó Diego, mientras corrían hacia el pasillo desolado. La de los que se pierden y nunca regresan. Valeria se detuvo un instante, el corazón latiendo furiosamente. No, cariño, esa era solo un cuento, murmuró, mientras su mente batallaba entre los recuerdos de su infancia y el horror actual. Pero su propio miedo crecía mientras el pasillo se alargaba y se volvía más oscuro a cada paso. Es solo una casa vieja, intentó convencer a ambos, aunque ni ella misma creía en sus propias palabras. Un grito desgarrador surgió de la cocina, un sonido que parecía querer repelerlos, invitándolos a permanecer. Valeria hizo una pausa, el estómago revuelto. ¿Qué hay en esa cocina? ¿Por qué abren una puerta sin razón? Pensamientos intrusivos rodeaban su mente mientras entrecerraba los ojos, tratando de vislumbrar más allá de la penumbra. Mamá, vamos, suplicó Diego tirando de su mano. Con cada segundo que pasaban en esa casa, el terror se intensificaba, como si estuviesen atados a un destino macabro. La influencia de la sombra era palpable, casi como un aliento en su nuca, susurrando promesas de liberación que valían menos que el polvo que desnudaba la vieja casa. Cuando finalmente alcanzaron la entrada, la puerta de la alacena se cerró de golpe tras ellos. Valeria se giró, el horror congelando sus venas. La figura había desaparecido, pero sus ecos resonaban en las paredes, como si todavía estuviera presente. ¿Y si no podemos salir? ¿Y si estamos atrapados aquí por siempre?, pensó. Afuera el torrente de lluvia arremetía, pero el ruido más aterrador provenía de adentro, un murmullo distante, melódico y desesperado, que parecía emanar desde cada rincón de la casa. Valeria se acercó a Diego, sus caras pálidas se reflejaban en la luz de las velas tambaleantes. Debemos encontrar una salida, afirmó, aunque su voz era apenas un susurro. Así como el eco de la tormenta comenzó a disminuir, un olor a azufre llenó el aire, como si la casa estuviera a punto de reclamar algo que había perdido. Justo cuando pensaban que estaban a punto de escapar, un último grito desgarrador hizo temblar las paredes. No me dejen aquí sola, resonó, un lamento que se desvaneció con un eco de risa en ruinas. El terror se apoderó de Valeria. Se volvió hacia Diego, su mente en caos. ¿Qué hay de la esperanza?, se preguntó mientras una sombra familiar se proyectaba en la pared. Un deseo ardiente de escapar las inundó, pero en un giro de los acontecimientos, la figura apareció nuevamente, bloqueando la única salida visible. Ustedes son el inicio de todo, dijo la sombra, o quizás era solo un eco de sus propios pensamientos. Valeria sintió que el suelo temblaba. La tormenta nuevamente rugía con fuerza. ¿Había alguna forma de escapar? La casa, como una serpiente antigua, parecía querer devorarles, mientras los gritos llenaban el aire y la luz titilante se extinguía. Una pregunta retumbó en su mente. Si escapaban, ¿sería de verdad la libertad, o solo el comienzo de una nueva pesadilla? No, no puede ser, pensó justo antes de que la sombra alcanzara su mano, envolviéndola en un silencio aterrador. Los corazones de Valeria y Diego latían con la fuerza de un tambor de guerra. La sombra avanzaba, su presencia ahora palpable, casi tangible, como si el aire mismo se encogiera ante su paso. No pueden irse, insistió, su voz un susurro helado que envolvía todo a su alrededor. No deberían haber venido. Valeria aferró la mano de su hijo con más fuerza, sintiendo su pequeño cuerpo temblar junto a ella. Debemos movernos, Diego, ya, murmuró con la voz entrecortada, tratando de infundirle coraje a su pequeño, que ya dejaba escapar lágrimas silenciosas. No podían sucumbir al miedo, debían escapar. A medida que giraban para buscar una salida, cada paso retumbaba en el silencio opresivo de la casa. La tormenta afuera había dejado de ser un simple ruido, ahora parecía un grito desesperado que se unía al lamento de la sombra, como si el mundo exterior también supiera del horror que se desarrollaba en el interior. Cuando Valeria y Diego llegaron a la sala, la escena que los aguardaba era más absurda y aterradora que cualquier pesadilla. Las paredes estaban cubiertas de espejos rotos, sus fragmentos distorsionaban sus reflejos, haciéndolos parecer figuras espectrales. En un rincón, una silla mecedora se movía lentamente imitando a alguien imaginario que guiñaba un ojo en medio de la oscuridad, burlándose de su desesperación. ¿Qué es esto?, preguntó Diego, su voz aún marcada por el miedo. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de ella. Es solo un juego de luces, trató de responder, pero su propia voz no convencía ni a ella misma. La sombra, todavía en la entrada,
parecía disfrutar de su tormento. De repente el sonido de un golpe resonó en la habitación. Un viejo baúl, olvidado en un rincón, se abrió de golpe como si tuviera vida propia. Dentro un montón de objetos viejos brillaba bajo la luz temblorosa, un diario de tapa desgastada, un reloj de péndulo parado y un rostro familiar que sonreía desde la penumbra, colgado de un marco roto. Valeria se acercó sintiendo una atracción inexplicable. Mamá, dijo Diego aferrándose a su pierna, no, no lo toques. Pero ya era demasiado tarde. Cuando las manos de Valeria tocaron el diario, el ambiente cambió instantáneamente. Un estremecimiento recorrió la casa, las sombras giraron y comenzaron a alzarse, creando formas inquietantes que danzaban alrededor de ellos. ¿Qué has hecho?, murmuró la sombra, sus ojos centelleando con vez de ira y dolor. Ese es el inicio de su final. La voz se transformó resonando en los muros, llenando cada rincón con un eco vibrante. ¿Su final? Valeria apenas pudo articular, sintiendo que el terror se apoderaba de sus sentidos. No somos solo una madre e hijo, y en ese instante el diario se abrió, revelando imágenes de otros que habían llegado antes a ese lugar. Rostros de personas que habían escrito sus penurias, sus miedos, sus desesperaciones. Las palabras cobraron vida, nosotros los perdimos, no los dejen ir, la advertencia viajaba a través del aire pesado, intermitente y pulsante como un corazón agonizante. La sombra, ahora más definida, como una figura de humo denso, se acercaba. Ellos nunca se fueron, todos están aquí. Valeria sintió el terror montarse en su garganta. ¿Por qué estás haciéndonos esto?, preguntó, su voz temblándole, mientras Diego la miraba con ojos aterrados. Porque ahora son parte de la historia, la sombra respondió, su risa resonando en sus oídos como campanas de un cementerio, y lo que empieza nunca termina. El aire a su alrededor se volvió denso, y un viento sobrenatural helado parecía arrastrarlos hacia adentro, hacia un destino del que no podían escapar. Con un último grito de desesperación, Diego se soltó de la mano de su madre. Mamá, gritó mientras un vórtice oscuro lo absorbía. Valeria, presa del horror, estiró la mano y con una fuerza de voluntad feroz, se lanzó hacia él. Pero el viento helado se convirtió en un rugido, y en un instante el espacio se volvió nada. Se llenó de luces deslumbrantes. Y todo quedó en silencio. Cuando la calma regresó, Valeria se encontró en el pasillo de la casa, pero claramente no estaba sola. Cada espejo ahora reflejaba a más personajes, más almas atrapadas que la observaban con ojos vacíos. En ese momento Valeria comprendió que la casa nunca había querido dejarlos ir. Lo que quedaba por venir, lo que se cernía sobre ellos, era lo que más temían. Sus ojos se encontraron una vez más, pero ahora había una pregunta aterradora flotando en el aire. ¿Podrían en realidad escapar de esta historia condenada, o ya formaban parte de ella para siempre? Sin embargo, al girar sobre sus talones, una nueva sombra se presentó ante ellos. ¿Listos para comenzar su capítulo?, murmuró la figura. Las palabras resonaron en el aire, invitándoles a una nueva pesadilla. La habitación estaba en silencio, pero la tensión en el aire era palpable. Valeria se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza. La figura frente a ella comenzó a tomar forma, emergiendo de la penumbra como un eco olvidado. Era un hombre que parecía de otra época, con un sombrero de ala ancha que le cubría parte del rostro. Sus ojos, hundidos en sombras, brillaban con una extraña luz, como si conociera secretos antiguos y oscuros. Ustedes intentaron escapar, pero eso no es posible, dijo él con una voz grave y resonante. Esta casa ha tenido muchos visitantes, pero pocos han logrado salir. Y entre ellos, sus almas son un nuevo tesoro que añadir. Diego, aún agarrado a la pierna de su madre, soltó un pequeño sollozo. Quiero irme, mamá, ya no me gusta aquí, suplicó mientras las sombras en los espejos parecían cobrar vida a su alrededor, en un baile macabro que lo fascinaba y asustaba a partes iguales. ¿Por qué nos haces esto?, Valeria cuestionó, su voz temblando, aunque una pequeña chispa de rabia surgió en su interior. Solo somos una madre y su hijo. Exactamente, respondió el hombre sonriendo con una tristeza extraña. Esa es la historia que muchos conocen y la que nunca se queda sin contar. Todos ellos, dijo señalando las sombras, buscan compañía. Ustedes son los siguientes. En ese instante las imágenes dentro de los espejos comenzaron a distorsionarse, mostrando escenas de personas encadenadas a sus propios miedos.
Algunos gritaban, otros lloraban, mientras que otros parecían resignados a su destino. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda y comprendió que no eran solo las sombras lo que habitaba esa casa, sino también las memorias de aquellos que habían epilogado su desesperanza. No quiero estar aquí, murmuró Diego, y su pequeño rostro se llenó de determinación mientras se giraba hacia su madre. Debemos pelear. ¿Pelearnos con qué?, se preguntó Valeria, desalentada. Las palabras del misterioso hombre resonaban en su mente. ¿Acaso podemos luchar contra lo que ya ha atrapado a otros? A medida que la figura se acercaba, la presión en la habitación aumentaba. Valeria sintió que el aire se estaba volviendo irrespirable. Si uno de ustedes tiene el valor suficiente para hacerlo, puede liberarse, pero el otro deberá permanecer, dijo el hombre, mientras se acercaba un poco más, extendiendo una mano como si ofreciera un pacto. No, gritó Valeria. No voy a dejarte llevarme a mi hijo. Pero esa voz, aunque fuerte, palidecía ante el miedo que habitaba en su pecho. Diego, mirando a su madre, pareció vacilar. ¿Es esto lo que queremos, mamá? ¿Quedarnos aquí para siempre? Su mirada inocente se llenó de terror, y en su voz había un eco de comprensión que Valeria no podía ignorar. «¿Eres tú o yo?», dijo el hombre entre risas. «Una elección fatal que todos deben enfrentar aquí». La casa pareció cobrar vida con esa decisión inminente. Las sombras que rodeaban a Valeria y Diego comenzaron a moverse más rápido, acercándose, expandiendo su alcance. «El tiempo se agota», dijo el hombre mientras la luz se desvanecía. Valeria miró a Diego, con lágrimas surcando su rostro. ¿Qué podía hacer? ¿Qué decisión tomar? Y en medio de toda aquella desesperación, se preguntó si realmente había una opción o si ya estaban atrapados en la historia del lugar. Debemos intentarlo, dijo Diego con firmeza, y un pequeño destello de valentía iluminó sus ojos. Si tenemos que arriesgar el todo, lo haremos juntos. No, la figura les gritó. Las sombras se lanzaron en su dirección, pero esta vez, Valeria cerró los ojos y se tomó de la mano de su hijo preparándose. Ahora, exclamó aferrándose a la esperanza con todas sus fuerzas, justo cuando las sombras estaban a punto de tragarlos, un rayo de luz estalló por la casa, iluminando los pasillos oscuros. La figura retrocedió y Valeria sintió que el mundo a su alrededor empezaba a girar. En un parpadeo, la casa pareció fragmentarse como si la realidad perdiera su solidez, con un grito de unión, madre e hijo. Se lanzaron hacia la luz que emanaba del diario, pero una risa se volvió a alzar por encima del caos. Regresarán a mí, lo saben, esta historia nunca termina. Y un oscuro vacío se los tragó de nuevo, dejándolos en el umbral de un nuevo destino, donde las sombras esperaban ansiosamente a un nuevo capítulo por escribir. El eco de esas palabras resonó en el aire: siempre hay un nuevo comienzo, y un final que nunca llega. Pero esta vez, Valeria sabía que su lucha apenas comenzaba. El vacío se desvaneció con la rapidez de un sueño olvidado, y Valeria y Diego se encontraron de pie en una habitación conocida, pero extraña a la vez. Era el mismo vestíbulo donde habían comenzado su pesadilla, pero la luz que antes emanaba ahora se sentía fría y grisácea. Las paredes, cubiertas de moho y susurros, parecían estar más cerca, como si la casa intentara apretujar sus desesperanzas. «¿Mamá?», preguntó Diego, pero su voz sonaba lejana, como un eco en un túnel. Valeria se agachó para estar a su altura, tratando de aferrar la seguridad que parecía desvanecerse. No podía dejar que el miedo se apoderara de ellos, debía ser fuerte. «Estoy aquí, cariño», dijo temblando, mientras su mirada se perdía en los múltiples espejos dispuestos a sus lados. Las imágenes en el cristal reflejaban personas dentro de la casa que Valeria conocía, pero sus rostros estaban distorsionados por el sufrimiento. Las sombras reían a sus espaldas, susurrando secretos oscuros que rompían la frágil quietud. Valeria sintió que el terror comenzaba a instaurarse nuevamente en su corazón. «Mamá, no quiero volver a ver eso», gritó Diego cubriéndose los ojos con sus manos. «No, no lo harás». La rabia la brotó al ver cómo esas visiones intentaban acercar a su hijo a la desesperación. Entonces, en una fracción de segundo, todo se tornó aún más confuso. Los espejos comenzaron a girar, mostrando un laberinto de pasillos que serpenteaban interminablemente. Las voces murmuraban fragmentos de historias de personas que habían estado allí, y que, sin duda, ya no eran más que eco. «Camino sin salida nunca podrás, mamá, vámonos», suplicó Diego, tirando de su brazo.
No hay un lugar al que ir, respondió ella, sintiendo que su determinación flaqueaba. El hombre del sombrero, ahora una sombra emergente entre los espejos, observaba con una sonrisa que inspiraba el más profundo horror. Pensaron que habían escapado, pero en esta casa, lo que se va nunca se aleja del todo, resonó su voz. Las historias siempre encuentran su camino de regreso. Valeria se volvió hacia su hijo, buscando en sus ojos la esperanza que se resistía a desvanecerse. Diego, escucha, debemos encontrar el diario, dijo, recordando el objeto que había iluminado su camino anteriormente. Si podemos hacer que funcione otra vez, tal vez podamos romper este ciclo. Sin decir una palabra, ambos comenzaron a caminar por el vestíbulo, buscando aquel diario que parecía tan lejano. Los ecos de risas y gritos resonaban, llenando la sala de una angustia palpable. Cada paso que daban parecía atraer nuevas sombras que incrustaban más y más el terror en el aire. De repente, en un rincón, Valeria vio un destello de luz. Se acercaron esperanzados, solo para encontrar un espejo que reflejaba un lugar que no reconocían. En su interior, el diario brillaba intensamente, pero la figura del hombre se encontraba justo detrás, la mirada fija en ellos, como una trampa esperando a ser activada. ¿Te atreverías a tomarlo?, preguntó, su voz llena de desafío. Una elección, madre, una elección que cambiará el destino de uno, pero condenará al otro. Valeria sintió un torrente de emoción. Podría tomar el diario, pero eso significaría dejar a su hijo atrás. ¿Pero y acaso no habían estado ya atrapados en este ciclo? No, pensó, no dejaré que eso suceda de nuevo. Ven, Diego. Vamos por él, gritó Valeria, levantando su mano. En un instante el hombre soltó una risa que retumbó por toda la casa. ¿No comprenden? Una decisión fatídica los llevará de nuevo a mí. Las sombras comenzaron a moverse rápidamente. Ahora, mamá, exclamó Diego, estirando la mano hacia ella. Un giro en el aire los enrolló, y las sombras parecían tragarse su realidad. No, gritó Valeria mientras el espejo temblaba, reflejando escenas de caos y destrucción. ¿Qué pasaría si esta vez no había retorno? Y entonces sintió que el vacío volvía a comerles la existencia. Un último pensamiento atravesó su mente: esta es la última oportunidad, no puedo fallar. Las risas y gritos se apagaron. En la penumbra del viaje, dejando solo la pregunta resonando en el aire, ¿esta vez podrán romper el ciclo de las historias que nunca acaban? Las sombras los envolvieron por completo, y el grito de Valeria se desvaneció en la oscuridad. Un mundo nuevo se materializó a su alrededor, un pasillo largo, estrecho, y plagado de puertas cerradas. La atmósfera era densa, como si el aire se hubiera detenido, incluso el sonido de sus respiraciones era un eco ahogado. ¿Dónde estamos, mamá?, susurró Diego, su voz temblando, apenas audible entre los susurros de las paredes. Creo que hemos llegado a otro lugar dentro de la casa, dijo Valeria, tratando de mantener la calma a pesar de que su corazón latía con fuerza. Las sombras danzaban en las esquinas de su visión, como si esperaran un momento para devorarles. Antes de dar un paso, notó que algunas puertas estaban entreabiertas. De cada una de ellas emanaba un suave resplandor que prometía peligros desconocidos. No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar el diario, murmuró cada palabra impregnada de angustia. Mientras se acercaba a la primera puerta, un frío repentino la hizo detenerse. Mamá, dijo Diego con los ojos muy abiertos. En ese instante notaron que las sombras comenzaron a deslizarse hacia ellos, como una marea oscura que arrastraba consigo el mismo miedo. Avisa si ves algo raro, le dijo Valeria, tomando la mano de su hijo mientras empujaba la puerta que tenía más cerca. Al abrirla se encontraron en una habitación donde todo estaba cubierto de polvo y telarañas. En el centro un viejo piano parecía estar esperando por alguien que le diera vida. ¿Quién lo habrá tocado?, preguntó Diego, mirando al instrumento con fascinación. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. No lo sé, pero no debemos quedarnos aquí. Y justo en ese instante, el piano comenzó a sonar solo, una melodía desgarradora que resonaba en sus oídos como un lamento perdido en el tiempo. Tan pronto como se volvieron para salir, la puerta se cerró violentamente tras ellos. La música se intensificó, convirtiéndose en gritos distorsionados. Mamá, quiero salir, gritó Diego asustado mientras tiraba de la puerta que ahora estaba cerrada a cal y canto. Las notas escalofriantes parecían burlarse de su desesperación. Intenta concentrarte, Diego.
La casa quiere atraparnos, respondió Valeria, buscando desesperadamente una alternativa. De su bolsillo sacó un pequeño objeto, un amuleto que había encontrado en su casa antes de entrar. La luz del amuleto comenzó a brillar tenuemente, proyectando sombras en la pared que bailaban frenéticamente. Aquí, anímate solo un momento, susurró, y mientras lo hacía, la melodía del piano pareció alterarse, volviéndose más caótica, como si los ecos de las almas atrapadas intentaran liberarse de sus cadenas. Todo en la habitación empezó a girar. Las paredes se inclinaban, haciendo que el petrificado sanatorio fuera más parecido a una trampa. Valeria, en un impulso para no perder a su hijo, gritó: «Diego, cierra los ojos». El amuleto estalló en una brillante luz que envolvió todo a su alrededor, y la música se convirtió en un grito desgarrador. Valeria sintió como el vacío se deslizaba hacia ellos una vez más, como si la casa reclamara lo que era suyo por derecho. «No, por favor», rogó Valeria. Esta vez era diferente, el miedo palpitable le decía que la casa se estaba alimentando de su terror. «Vamos», exclamó tirando de Diego hacia la puerta, que se iluminaba con la luz del amuleto, pero en el momento justo en que iban a cruzar el umbral, una sombra oscura emergió del piano, envolviéndolos con un frío mortal. La figura del hombre del sombrero apareció entre ellos. Creyeron que escapar sería tan fácil, su risa resonaba y los traspasaba. No han hecho más que entrar en un nuevo capítulo de su historia. El pánico subió por la garganta de Valeria. Mientras la sombra se acercaba, su corazón latía a 1000 por hora. No dejaremos que nos atrapes de nuevo. Una elección, susurró el hombre del sombrero, ahora más cerca. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar esta vez? Valeria sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Las sombras se cerraban y el piano retumbaba cada vez más fuerte. La elección los acechaba, y en el aire flotaba la pregunta: ¿estarán dispuestos a arriesgarlo todo para liberar sus almas, o se quedarán a vivir con el horror de nuevos daños? La terrorífica incertidumbre se apoderó de ellos mientras se preparaban para enfrentar la elección más difícil de sus vidas. El horror en la habitación se palpitaba como un latido incesante, y Valeria sentía que cada pulso de amor maternal la empujaba hacia el abismo del sufrimiento. La sombra del hombre del sombrero se movía, sus ojos vacíos iluminando la oscuridad con una fría maldad. «Solo una cosa para liberarles», dijo, su tono un susurro de muerte. «No», murmuró Valeria, su mente girando como el tornado que la rodeaba. Ante ella se desbordaban imágenes de sacrificios pasados, de aquellos que habían perdido a sus seres queridos por intentar escaparse. No podía dejar que la desesperación la arrastrara, la vida de Diego dependía de ella. «Mamá, ¿qué hacemos?», preguntó Diego, la voz temblorosa, sudoroso y asustado mientras se aferraba fuertemente a su madre. Valeria tomó una respiración profunda, su pecho ardía de miedo. «Debemos pensar, Diego». Solo un momento sus ojos vagaron sobre las puertas que los rodeaban. Algunas estaban cerradas, otras entreabiertas, pero había una que iluminaba con un brillo moribundo. «Tal vez ahí esté la respuesta», pensó con un tirón. Valeria se apresuró a la puerta más cercana mientras el piano seguía resonando, como si la casa intentara disuadirla. «No te acerques a eso», le gritó Diego queriendo aferrarse a su madre, pero ella no podía detenerse. Una parte de ella comprendía que el piano guardaba secretos, y quizás, uno de esos secretos les liberaría, pero al abrir la puerta, el frío que salió era más helado que las garras de la sombra detrás de ellos. Se encontraron en un cuarto circular, cuyas paredes estaban cubiertas de retratos que observaban con ojos vacíos y tristes. «Son ellos», susurró Valeria, al darse cuenta de que las imágenes eran de otras almas atrapadas en la casa, personas que habían llegado buscando respuestas, ya sea a su propia vida o al dolor. «¿Qué hicisteis?», preguntó una voz suave que emergía de las sombras, perteneciente a una mujer del retrato, cuyos labios temblaban aunque no emitieran sonido audible. También había miedo en su mirada. «Hemos venido por el diario», dijo Valeria, sintiendo como su voz se quebraba. La mujer en el retrato asintió lentamente como si entendiera el sufrimiento que había vivido. «El diario sí contiene la verdad, pero solo si estás dispuesta a pagar el precio. La casa siempre exige algo a cambio». «¿Qué precio?». Valeria apretó la mano de Diego, el temor de que su respuesta destruyera el pequeño rayo de esperanza que aún quedaba. «Un alma», susurró la mujer. «Como la mía. Pero el alma que elijas puede liberarte a ti y a tu hijo». La sombra del hombre del sombrero, furiosa,
resopló y el sonido de su risa retumbó en las paredes. Diego miró a su madre, sus ojos anhelantes de respuestas. «Mamá, ¿qué hacemos? ¿Podemos, por favor, salir de aquí?» Valeria se sintió atrapada, la presión de sus decisiones era inaguantable. ¿Era capaz de sacrificar a alguien más? Pero el eco de sus propios gritos resonaba en su mente. «Nadie más. No dejaré que tú tomes a alguien más», le gritó a la sombra, quien sonrió con desdén. «¿Te arriesgarás a dejar que sigan atrapados? Eligen o quedarán para siempre». Una perturbadora calma se cernió sobre ella, las grietas en su determinación se agitaban. Se giró hacia la imagen de la mujer que había estado perdida, y el rostro de Diego apareció parpadeando en su mente, atrapado entre la esperanza y el terror. ¿Acaso sacrificaría una vida por salvar su propia existencia? Un peso abrumador se arrojó sobre su corazón, mientras un grito desgarrador ahogó sus pensamientos. «No lo haré». «Jan escapa», gritó, comprendiendo entonces que solo quedaba maldecir a la desesperación a cambio de la vida. Pero al dar un paso hacia atrás, se dio cuenta de que la sombra había comenzado a absorber todo a su alrededor. Una oscuridad más profunda emergía a su alrededor, como si la casa requiriera su respuesta de inmediato. La decisión estaba a punto de tomar forma, y en ese instante crucial, una realidad aterradora se apoderó de ellos. «¿Qué es más valioso, la libertad o el peso de tus propios miedos?», resonó la voz del hombre del sombrero, y Valeria sintió que todo su mundo se desmoronaba. Mientras sombras y luz parecían fusionarse atuendo el entorno, el tiempo parecía detenerse. Valeria y Diego se encontraron al borde del abismo, y el siguiente movimiento podría sellar su destino. «Diego, cierra los ojos», gritó mientras la puerta de la libertad crujía ominosamente. Pero el eco del pasado retumbaba fuerte. ¿Podrían liberarse de la trampa de la casa, o terminarían siendo un eco más de aquellos retratos olvidados en la oscuridad? La oscuridad se deslizaba como un ente vivo, absorbiendo el último rayo de luz que Valeria había podido sostener. Con el corazón en la garganta, sintió que Diego se aferraba más a su mano, sus pequeños nudillos blancos del temor. El crujir de la puerta vibraba en sus oídos como el tambor de un juicio inexorable. Valeria se volvió hacia su hijo, y el mundo a su alrededor perdió todo sentido. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Diego, su voz un susurro entre la negrura. La sombra del hombre del sombrero se movía, un titilante peligro que parecía rebozar con su propia satisfacción por su agonía. Valeria se sentía atrapada. Dentro de ella, el deseo por salvar a su hijo y el miedo a perderlo chocaban con la pesadez de la elección, un alma en pago para la libertad, la vida de alguien a cambio de la esperanza aplastante de su pequeño. «No puedo», murmuró, las palabras atoradas en su garganta, como si cada sonido pudiese invocar la pérdida. La mujer del retrato, cuya mirada había sido fiel a su sufrimiento, comenzó a moverse. Los ojos vacíos de las otras imágenes también se enfocaron en ellos, como si la sala entera estuviera consciente de su angustia. La mujer susurraba en un canto macabro, una melodía que se hacía más fuerte, más desesperante, mientras la sombra giraba en torno a ellos. «Tu hijo es más importante que tus miedos. Entiéndelo. La casa se alimenta de la debilidad». La voz se elevó, resonando por los rincones, haciendo eco entre los retratos. Valeria sintió un escalofrío que le erizó la piel. Había algo en esas palabras que la llamaba hacia adelante, hacia el abismo oscuro. El deseo de devorarlo todo. «Silencio», gritó su voz cortando el aire, y en ese instante la melodía se detuvo. «Nunca será más importante que la vida de Diego», exclamó, su determinación aplastando las tentaciones que la sombra le susurraba al oído. «Pero tu decisión debe ser rápida», dijo el hombre del sombrero, su risa resonando como un eco distorsionado del sufrimiento ajeno. Las sombras comenzaron a retorcerse más, formando tormentas de oscuridad que lambían su piel. Las imágenes de los retratos parecían contraerse, como si sintieran la presión del tiempo en sus propias almas cautivas. Fue entonces cuando Diego, mirando a su madre con ojos desbordantes de lágrimas, exclamó: «Mamá, mira aquí». Su voz resonó como un faro. Ella lo siguió con la mirada y se encontró con un retrato que mostraba a un hombre de expresión seria, parado detrás de una puerta entreabierta. Era diferente de los demás, había una chispa en sus ojos, una especie de desafío y fortaleza. Algo en él irradiaba una sensación de esperanza. «¿Ese hombre quién es?», preguntó Valeria, mientras un estremecimiento la recorría al ver el reflejo de su sufrimiento en el rostro del desconocido.
Es el que luchó, el que no se rindió, respondió la mujer del retrato, captando la atención de Valeria nuevamente. Él aún busca la forma de liberar a su hijo. A medida que la desesperación comenzaba a colmarla de nuevo, una idea se encendió en su mente: si había una forma de luchar, tal vez podría inspirarse en ese hombre. Algo en su esencia la empujó a desafiar no solo a la sombra, sino a la misma casa. No estoy aquí para elegir. Estoy aquí para luchar, gritó Valeria, dejando que la rabia fluyera. La sombra se detuvo, su sonrisa se congeló al ver su determinación. Eligen ser sacrificados entonces por el fuego de su ira, dijo el hombre del sombrero, pero sus palabras parecían menos seguras. No. No somos tu propiedad, respondió Valeria, sintiéndose llena de vitalidad. Las paredes comenzaron a vibrar, los retratos a moverse cada vez más desesperados, lanzando diálogos en un idioma extraño. El hombre del sombrero adoptó una postura más desafiante, pero en sus ojos había una chispa de inquietud. Valeria se giró hacia Diego, quien parecía iluminado por una nueva confianza. Debemos volver a la puerta, mamá sugirió apuntando al umbral que habían cruzado, más allá del cual el resto de la casa parecía temer. Esa es la salida. Valeria asintió, su corazón latiendo con esperanza y miedo. Sigue, Diego. Vamos juntos, gritó mientras una oleada oscura avanzaba hacia ellos. Pero en ese instante la sombra de la culpa y la muerte se desdibujaban frente a la valentía que emergía. Algo había cambiado, todo comenzaba a girar como un vórtice de caos a su alrededor, y Valeria se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, todavía tenían una oportunidad. La puerta que marcaba su liberación se acercaba, un camino hacia la redención, pero, antes de que pudieran saltar hacia la luz, una risa aguda retumbó en la habitación, resonando en cada rincón como un eco de advertencia. ¿Crees que escaparás así, sin pagar el precio? La lucha solo empieza aquí y, de repente, la casa comenzó a colapsar, derrumbándose dentro de sí misma, como si la misma esencia del horror estuviese intentando tragarlos de nuevo. Fue entonces que Valeria entendió que la sombra no iba a dejarlos ir tan fácilmente. ¿Qué harían cuando la oscuridad reclamara su venganza? El abismo que se abría ante ellos era más profundo de lo que jamás habían imaginado, y la verdadera batalla por la libertad apenas comenzaba. Valeria sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La casa estaba colapsando, y su instinto de supervivencia despertó con una fuerza abrumadora. Sin pensarlo dos veces, agarró la mano de Diego con firmeza y corrió hacia la puerta, cada paso resonando como un tambor de guerra en su mente. Sabía que tenían que salir, que cada segundo contaba, y que la sombra del hombre del sombrero no los dejaría escapar tan fácilmente. «Vamos, Diego». Rápido, gritó sintiendo como el miedo le atravesaba el pecho. Todo lo que quería era sacar a su hijo de ahí, alejarse de ese lugar infernal. En su corazón, una chispa de determinación ardía con una intensidad renovada. La imagen del hombre en el retrato seguía brillando en su mente, alguien que había peleado, que no se había rendido. No dejaremos que nos atrapen más. Mientras corrían, la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como un monstruo hambriento. Las risas y los lamentos de las almas atrapadas reverberaban a su alrededor, creando un canto de terror que intentaba desviar su atención. Pero Valeria empujó sus miedos a un lado, no iba a dejar que eso la detuviera. De repente, la sombra de la figura apareció ante ellos, bloqueando la puerta. ¿Crees que podrás escapar sin pagar el precio? Su voz se deslizó como un veneno, cargada de desprecio. Todo debe costar algo y tú lo sabes. No te dejaremos ganar. Valeria respondió, su voz resonando con valentía. Tenía que hacerle frente, tenía que demostrarle que ni ella ni Diego eran presas fáciles. Entonces Diego tiró de su manga, su pequeño rostro lleno de preocupación. «Mamá, ¿podemos pelear?», preguntó, su inocencia brillando incluso en medio del horror. Valeria sintió el nudo en su garganta apretarse, asintiendo. «Sí, vamos a luchar juntos». La casa parecía temblar ante su decisión. «¿Realmente crees que puedes desafiarme? Esta casa es un laberinto que se alimenta de tu dolor. Una vez que entras, nunca sales». De repente, algo dentro de Valeria se encendió. Recordó el diario, el poder que contenía. «Si hice esto antes, puedo hacerlo de nuevo», pensó. «No me quedaré aquí para siempre». Sin pensarlo más, se dirigió hacia el espejo más cercano, donde el diario suplicaba ser liberado. Llenó su voz de valor y gritó:
la esperanza y el amor son más fuertes que tú. Con cada palabra, el aire a su alrededor se iluminaba un poco más, las sombras comenzaron a retorcerse, como si la verdad estuviera haciendo eco entre las paredes de la casa. Una luz brillante estalló del espejo, atravesando la penumbra y arrojando a la sombra hacia atrás. No, no. Esto no puede ser, gritó mientras su figura se desvanecía un poco más. Ahora, Diego. Valeria exclamó, y juntos se lanzaron hacia el resplandor del espejo. Sin mirar atrás, solo aferrándose el uno al otro, cruzaron el umbral mientras la oscuridad intentaba atraparlos. La luz los envolvió convirtiéndose en un susurro de libertad, de repente todo se detuvo. La casa dejó de temblar y el aire se sintió ligero y fresco, como si hubieran salido de un profundo abismo. La tormenta había cesado, y la penumbra fue reemplazada por un amanecer brillante. Valeria y Diego se encontraron de pie en la calle donde habían comenzado su aterrador viaje, se miraron el uno al otro, ambos asombrados, sus corazones latiendo con fuerza. Estamos aquí, murmuró Valeria, sin querer creer que realmente habían escapado. Pero el alivio pronto fue reemplazado por otro sentimiento, la tristeza por las almas que aún permanecían atrapadas en la casa, la lucha que aún existía. Tenemos que ayudarles, dijo Diego con su mirada sincera llena de compasión. Valeria se agachó y lo abrazó fuerte. Lo haremos, cariño, lo haremos. Primero, debemos sanar y después volver. Sabía que no podían dejar que esas historias jamás contadas se repitieran. Mientras caminaban, el sol brillaba en sus rostros, marcando un nuevo comienzo. Valeria tomó una respiración profunda, sintiendo que el calor del amanecer los abrazaba. Aunque la oscuridad siempre estaría presente, su amor y determinación eran más fuertes, juntos estaban listos para enfrentar cualquier desafío. Habían sobrevivido, pero eso era solo el primer paso. Cuando regresaran sería para luchar, para liberar a aquellas almas atrapadas, para eliminar el ciclo de dolor y miedo. Con un último vistazo hacia la casa en la distancia, Valeria supo que su historia no había terminado, sino que había tomado un nuevo rumbo. Una despedida por ahora, pero no por siempre. En su corazón guardaba la certeza de que aunque la lucha sería larga, el amor siempre prevalecería. No te olvides de suscribirte inmediatamente al canal. Necesitas estar aquí para ser parte de las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Darle al botón de like ahora mismo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas descubran estos relatos. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El momento de mostrar tu apoyo es ahora.